Juan Carlos, Hola, buenas tardes, César. hola, ¿cómo estás? Bueno, quería comentarte que incluso, incluso la negación de nuestra personalidad o el no reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza sigue siendo realidad absoluta, sigue siendo lo absoluto. Correcto, sí, Si es lo absoluto, en él caben todas las posibilidades, correcto, absolutamente todas las posibilidades a la vez. correcto. No existe nada independiente separado de la conciencia, entendiendo como conciencia el absoluto. Sí, a eso me refiero. Con lo absoluto me refiero a lo absoluto. No hay otra forma de definirlo. Mm. Aquello que tiene existencia absoluta, es decir, que existe y su realidad no varía, ¿sí? Es siempre igual. Aunque sea siempre cambiante el contenido o la apariencia, ¿no? ¿Perdón? Aunque sea siempre en estado cambiante y dinámico el contenido de la conciencia. Correcto. Como la pantalla del... Porque, porque la realidad es cambiante, es absolutamente cambiante y dinámica. Correcto, Lo único que no cambia es lo absoluto. correcto. Es como la pantalla del cine, la proyección varía. No sé, una película romántica, una película de guerra, una comedia, una tragedia, lo que sea, ¿no? Pero la pantalla no cambia, la proyección cambia, las imágenes se mueven, la pantalla no, a la pantalla permanece inafectada. Luego entonces ir tras, digamos, la iluminación es igual que no ir detrás de la iluminación. Sigue siendo lo absoluto. Esa parte no la entendí. Comprender la naturaleza de uno mismo, digamos, la trascendencia o buscar ese más allá de la cotidianidad de la persona, o no ir, sigue siendo todo lo absoluto. Por así decirlo, sí. Pero se sabe después que se buscó la realidad. Es más, la búsqueda te lleva a la conclusión de que la búsqueda debe cesar. Si la búsqueda cesa, el buscador cesa de existir también. Cesa de existir quiere decir como existiendo separado de la conciencia. Pero no puede haber nada separado de la conciencia porque todo es lo absoluto. Sí, correcto, pero eso se sabe después que se indagó. Dame un segundo, por favor, sí, un segundo. Sí. Ajá. No antes, sí, solamente cuando el ego desaparece. Si el ego lo dice, lo estábamos hablando hace un rato, el ego lo puede decir por una especie de convicción intelectual o un proceso de raciocinio, pero ese conocimiento tiene que ser directo. Yo debo conocerme a mí mismo como el absoluto y después puedo conocer todo como mí mismo. Pero el ego es una creencia, no existe. Claro, pero esa creencia debe desaparecer, es lo que quiero decir.
Decir solamente que es una creencia. ¿Me sigues? Sí, Es una creencia del ego. El ego dice que el ego es una creencia y lo dice simplemente para mantenerse como tal. Se tiene que conocerse de manera directa, tiene que ser nuestro conocimiento directo, experiencia propia si se quiere. No sé si me explico. sí, te explicas. Lo que Tienes pasa es que razón. Lo que dices me es, dejas en blanco, claro, me dejas en blanco, me dejas sin palabras. Porque todo esto es conocimiento intelectual correcto. y conclusiones, digamos, lógicas a las que llego. Son válidas, son válidas, ¿sí? Pero si yo quiero tener el conocimiento directo de mí mismo como conciencia, entonces debo abandonar todas las conclusiones, todo el conocimiento, todo el deseo, incluyendo de tener el autoconocimiento, es el abandono de todos los esfuerzos. Lo que la gente llama esfuerzo o práctica realmente es el abandono del esfuerzo. Nos parece que es un esfuerzo poner la atención al yo por el esfuerzo que estamos haciendo inconscientemente de aferrarnos a un objeto mentalmente. Esfuerzo o actividad, si se quiere. Esa actividad mental que está basada en el pensamiento acerca de algo, bien sea que me guste o que no me guste, igual lo tengo en la cabeza, igual la mente está activa. Eso es lo que se entiende como esfuerzo. ¿No? O sea que realmente la mente quieta es el cese de los esfuerzos mentales. Cuando la mente cesa todos sus esfuerzos y se queda completamente quieta, entonces el absoluto no puede negar su gracia, revelarse y absorber al menos temporalmente al ego. El ego no desaparece por su voluntad, sino por el abandono del ejercicio de su voluntad. ¿No? La voluntad individual, ¿sí? De escoger esto, lo otro, siempre está planeando, calculando, ¿no? Tiene todo premeditado, ¿sí? Se ha congelado la imagen, César. La mía, ¿sí? Sí, no sé por qué el internet ha estado fallando últimamente. Claro, pues esta compañía es muy buena, la mejor. Claro, como todo está diseñado cultural, religiosa, política, sociológicamente, para el refuerzo del ego, resulta un poco difícil salir de ese círculo. Correcto, Ya correcto. sé, ya sé que el camino es la autoindagación, Mm, pero a veces no puedes evitar
inmiscuirte en los asuntos, digamos, mundanos o culturales o políticos o religiosos o sociológicos o antropológicos o de la historia. Cualquier otra índole, correcto. Fíjate, casualmente acaba de aparecer un artículo acá de Ramana Maharshi que dice, aquel cuyo ego engañoso se calma completamente y se vuelve uno con la conciencia de la existencia, dejará de hacer el esfuerzo de iniciar cualquier acción y brillará en el corazón habiendo alcanzado el estado natural y pacífico de la dicha. La actividad del sabio no es por voluntad individual, ¿sí? No le queda otra. Sí, esa actividad es por la fuerza del destino, si se quiere. Y la fuerza del destino, fuerza. Sí, es forzado. Forzado quiere decir no hay opción. Y esa fuerza se basa en pensamientos, palabras y acciones en algún momento del pasado, que están ahora dando sus frutos. Aún así, el llamado karma o destino puede ser o erradicado por completo o reducido al mínimo. Y aún así, el conocimiento de ser conciencia hace que uno permanezca inafectado ante ello. Vuelvo a lo mismo. Lo mío es el problema de la identificación con el pensamiento. Yo soy el cuerpo. ¿Cómo, cómo quitármelo de encima? ¿Cómo erradicarlo? No hagas la indagación tratando de quitarte nada de encima. Simplemente mantén la atención en tu propio conocimiento de ser, con conciencia de ser, eseidad, llámalo como quieras. ¿Sí? Eso que todos conocemos aquí y ahora, o sentimos si se quiere aquí y ahora como yo. Esa noción, ese conocimiento, yo o yo soy, sin tratar de erradicar nada, o controlar nada, o reprimir nada, o alcanzar nada, o realizar nada. Eso es indagación y eso es rendición. Automáticamente, automáticamente, si el yo se queda quieto, entonces se empieza a revelar la conciencia. Primero, como un objeto, ¿sí? Aparece el trasfondo de silencio. Pero como la mente está allí todavía, es decir, el sujeto todavía, el aparente sujeto está allí todavía, entonces pareciera que el sujeto conoce la conciencia. Y la conciencia es el objeto del conocimiento del sujeto, del individuo. Pero luego te das cuenta, espérate, ya va. No es un objeto porque no tiene forma. Entonces se dice que no tiene forma, por lo tanto es un vacío o una vacuidad. Pero ese observador va a ser absorbido cuando la conciencia se revele tal cual y como el poder que realmente es. Y ahí no hay nadie, y no queda nadie que tenga el conocimiento de la conciencia como es. Es la conciencia como es, siendo consciente de sí tal cual y como es. Y no hay O otro, sea, como, no hay otro o que la sea, conozca. ¿Ah? o sea, como yo. Sí, sí, porque se hace evidente que es lo que uno es.
o lo que uno realmente es, o nuestra verdadera naturaleza, o nuestra realidad, o como lo queramos llamar, como lo queramos poner. Vale, César, muchas gracias. Bajo la mano. Ok, y casualmente llegó este artículo hablando de esto. Hola César, a ver si me escuchás bien porque estoy lejos del router. ¿Se escucha bien hasta acá? Sí. Ujú. Es breve, César, más fácil. Esto que comentaste recién, eh, el observador es absorbido por la conciencia. Eh, eh, Cuando el observador es absorbido por la conciencia, eh, en general no es definitivo, ¿no? Vuelve a, como todavía puede quedar alguna idea preconcebida, algún basana, todavía sale de vuelta, es lo normal, eso, lo común, digamos. Como que yo sepa, sí. Ajá. Son muy pocos los, Ahora, son muy pocos los casos. Ramana, posiblemente según la biografía que he leído de Lakshmana Swami, que incluso si pasó 13 años sin decirle nada a nadie tampoco. Se fue del ashram ya cuando ya se empezaron a despachar a todo el mundo. Y mm, se hizo una casucha y iba y venía y hasta que una persona también, siempre hay alguien que los... Sí, en ese caso, siempre aparece alguien que se da cuenta de que hay algo, digamos, particular, para no llamarlo especial, en ese ser, y empiezan a cuidarlos. ¿Mm? mm, Empiezan a cuidarlos, bien sea que anden todavía vagando o viviendo en una cueva o en una pequeña choza. Si viene alguien, se da cuenta y los cuidan, les llevan alimento, ¿m? Pendiente que no les falte nada. Y al igual que Ramana, él tampoco comía, salía a comer porque ya estaba muy débil. ¿M? Y generalmente llegaba alimento hasta que llegó una señora y se lo llevó a su casa y ahí se construyó un ashram. Su casa se construyó en el ashram de Lakshmana Swami. Pero generalmente cuando son así, que viven solos, o sea, solamente consumen lo absolutamente necesario. mm.
Creo que Ramalai Swami también, ¿sí? O sea, al principio es temporal y luego es permanente. Por eso hay inclusive definiciones para esos dos estados, mano laya, mano nasa. ¿Sí? Ausencia Ajá, temporal de ego, ausencia permanente del ego. ajá, ah, claro, tiene que ver. Entiendo, perfecto. Esas definiciones están allí como un punto de referencia para que el buscador más o menos tenga una idea de lo que está pasando o por lo que está pasando. Ahora, César, en relación a cuando el observador es absorbido por la conciencia, eh, pregunto para ver si tengo claro, ¿no? Hablamos de este magneto que atrae, ¿no es cierto? Como un magneto. Eso puede ser, eso se siente como que literalmente como, o sea, el observador lo siente eso, está consciente de que es absorbido. Yo diría que sí, literalmente, pero diría que no físicamente, aunque la Sí. conciencia está viva, si no es un fenómeno, ¿sí? Ujú. Porque no aparece, ¿sí? No se manifiesta, se revela, pero no se manifiesta. Manifiesta quiere Ya, decir que estaba no manifiesto y luego aparece manifiesto. ¿Me sigues? sí. Por lo tanto, ahora está y ahora no está. Cuando se dice que no está, no es que no está, sino que está en estado latente o potencial, no manifiesto. ¿Sí? Eso es ilusorio y eso es fenoménico. Todo Mm. y nada. Pero la nada es todo. ¿Mm? La nada es todo en estado latente o potencial. La conciencia es más allá de todo y de nada. ¿Sí? Es más allá de todo fenómeno. La pregunta es cuando en el momento en que el observador es absorbido, él eh, eso lo siente el observador antes, durante o después, porque cuando sale, en Debido a algún la momento presencia del observador, si nos vemos forzados a decir que el observador se mantiene consciente, se mantiene. consciente, Ah, pero antes, ese observador no lo puedes llamar mente, porque al estar absorbido en la conciencia, pierde su sentido de separación con la conciencia. cuando está absorbido sí, pero antes y después no, ¿no? O sea, cuando está absorbido pierde el sentido de separación, pero antes, en el momento antes y después, mm, otra vez aparece una separación, ¿no? Sería así. Sí, una aparente Ah, separación. Sí. una aparente, claro, claro, claro. Y cuando el observador sale de la conciencia de vuelta, ahí es cuando se siente una especie de, no sé si, no sé si decir miedo o no, eh, como un golpe, no sé, puede ser, no sé cómo explicarlo, Sí, porque es como que se hunde y sale plum, 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 así, algo así, se siente, sí, son las pataletas del ego, ah, es dando, natural, digamos, eso, dando golpes para, sí, ábrame la puerta que quiero salir. claro. Todavía me quedan cosas por hacer, tengo todavía metas que alcanzar, lugares maravillosos a donde ir y experimentar, sí, conocimiento que obtener. Y ahí es donde ese observador, dependiendo de cada uno, va a fabricar cualquier cosa para no permanecer fundido. No las va a fabricar, están ya prefabricadas, las tendencias preconcebidas, están ya prefabricadas. Simplemente las Claro, tendencias son el impulso, es la tendencia que genera, ¿ok? que salga. La salida de la mente. Si es la tendencia a externalizarse, uff, por fin, Sí. déjame hacer algo, ir a la playa, no sé.
Ah, sí, cualquier excusa para Cualquier, no desarrollar. para Es nada. buena, Pero claro, claro, ese es el ejercicio de la voluntad. La voluntad individual se basa en lo preconocido, ¿sí? Lo preconcebido, en una condición previa, ¿sí? Está condicionado a priori, precondición, es la tendencia. Ahora, por más que se quede totalmente quieto el observador en el momento de ser absorbido, igual si hay alguna idea preconcebida va a surgir, ¿no? O sea, eso no lo puede manejar el observador. Digo, si me quedo quieto cuando me absorbe la conciencia, completamente quieto, si hay ideas preconcebidas va a surgir de vuelta, ¿no? Va El a tratar, observador sí, va. Ah, sí. Entonces, la indagación debe continuar hasta que no quede el más mínimo rastro del ego, hasta que la mente claro, pierda su identificación con el cuerpo y se haga evidente que la mente es idéntica a la conciencia, ¿sí? Baba decía que no había jiva y atma, que era jivatma, una sola palabra, ¿sí? Que no había conciencia e individuo, que no eran dos, ¿sí? mm, Por eso se habla de reunión, ¿sí? De ahí hay uno que ¿sí? ¿Cómo es que dicen? Pues ahí se tengo que pedirlo prestado porque no sé ni cómo es. mm, Se hace uno con la conciencia. Sí. mm. Estas son formas de decir. Si, no, porque si nunca han Sí, sido dos, entonces ¿quién es el uno que se va a hacer uno con el otro? ¿O quién es se el dos entiende. que se va a hacer uno con la conciencia? Son formas de decir debido a que se cree en la existencia del individuo separado. Entonces hay Sí, que hablar de reunión, ¿sí? claro, claro, Pero entiendo. eso es Mm, simplemente por la mente del ignorante. O sea, el sabio, de una u otra manera, se adapta a la mente del ignorante y va llevando al ignorante al conocimiento o la sabiduría. O sea, en esa mente dual tienes que aproximarte de forma dual y llevarlo de esa forma, paradójicamente, a la no dualidad. El término yoga, yoga quiere decir reunión, ¿sí? O unión, pero hay un término que es el opuesto del yoga, que es vi-yoga. Si el vi-yogi es el que se siente separado, ¿sí? Y está buscando el yoga, la unión, y hace ejercicios yógicos X, mm, Tantra Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Prana, lo que sea, ¿sí? Con un esfuerzo para reunirse. Lleva a cabo prácticas espirituales, austeridades, llámalo como tú quieras, sadhana, sadhana, sadhana. sí, ¿Mm? mm, Pero eventualmente se da cuenta de que por más que practique y practique y practique, no llega solo, ¿no? O por medio de esos gurúes que no son lo que llaman los Satgurúes y lo que tienen el conocimiento de la conciencia. Pero cuando llegan a ese punto, entonces están listos, ¿sí? Para la última estación, ¿sí? Esa es la última estación, el último gurú, que no te va a dar nada, ni te va a decir que hagas nada. Te va a decir la verdad. Tú eres el ser. Ahora quédate quieto y date cuenta de esa verdad. Quédate quieto. Y cuando lo escuchas de esa persona, sí, eso produce un impacto en el buscador, ¿m? El impacto adecuado, si se quiere.
Ahora, eh, por más que uno se quede quieto, el pataleo va a estar, ¿no? O sea, más o menos pataleo, pero va a haber pataleo La antes de mente, ser absorbido. sí, la mente es como, las vas a sumergir en el agua, es como que te ahogan, te meten debajo del agua y vas a Sí, patalear y patalear, brum, 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 hasta que, listo, hasta que mueras, ¿no? lo que pasa es que si eso sucede varias veces, eh, eh, es un poco... La mente se da cuenta, de una u otra forma la mente se da cuenta, pero aunque quiera quedarse quieta, ¿sí? Exacto, sí, Es una tortura, es como una pesadilla, ¿sí? sí. Pasa en todos eso, es natural, digamos. Una agonía interna, que no puedes hacer nada, ¿sí? Claro. No puedes hacer Porque nada, no puedes se hacer siente nada. como, claro, se siente como una muerte, aunque después, bueno, uno sabe que no, que la muerte es una idea, digamos así, ¿no? Eh, Solamente puedes quedarte quieto hasta que la agonía cese. A mí me cortan la yugular, yo no puedo hacer nada, ¿sí? no. Entonces hay una agonía que no puedes evitar hasta que ya te desangre, ¿no? So, ese desangre es la agonía, esa es la agonía del ego, las noches oscuras del sabio, ¿sí? El que de otra manera ya sabe que es conciencia, por ahora viene el agotamiento de cualquier cosa que le quede por dentro. Ahora, César, esa parte que estás comentando sí implica, digamos, implica tiempo, ¿no? Por así decirlo. No, se te cerró el micrófono. No, se te cerró el micrófono. Ah, ahí, ¿me escuchás? Mm. Te decía que esa parte sí implica un tiempo aparente, ¿no? Aunque después uno se da cuenta como conciencia de que nunca hubo un tiempo, que nunca sucedió nada, pero, Eso ¿no? es, ese movimiento es lo que genera la ilusión de tiempo. Claro. Ese movimiento genera la ilusión de tiempo, de que esto está durando este tiempo, esto que está pasando en este momento, crea la idea inclusive de este momento, del presente. Es el movimiento de un objeto, tiempo es el movimiento del punto A al punto B de un objeto, ¿verdad? En el espacio. Aquí el objeto es la mente, es el movimiento de la mente dentro del espacio de la conciencia. Espacio, no, no es literal, pero Claro, mientras hay identificación, está la apariencia del movimiento y de que aparece el individuo y que tiene que desaparecer, pero en realidad y todo eso es producto de la mente. ese movimiento de reversa, de reversión, de regresión del individuo es causado por la conciencia, pero sin deseo. Ahí eso no lo va a entender nadie. Ahí olvídate no le metas la cabeza ahí porque vas a pasar 388 millones de encarnaciones más tratando de descubrir eso. Nadie sabe por qué. Así es como funciona. Punto. Pero, César, de todas maneras, tomando que la que más, si bien es una locura para la mente pensar esto, pero la teoría que para mí es teoría todavía porque no lo comprobé, la idea de que nunca hubo ni hay creación, porque si lo creado no está separado del creador, no hay creación. Es un continuum, o sea, no, solamente es una creación, la creación es aparente, pero en realidad, Pero, ¿no? pero ¿a dónde vamos? Estamos otra vez brincando, como un conejo brincando de una zanahoria a la otra. Bueno, sí, está bien, tenés razón, como siempre. Bueno, Saltando del capítulo 7 de los Upanishads al capítulo 9 del Upanishad, al, al verso 22 del Gita, al capítulo 8 del Ramayana. venía, venía bien sin los palos. Bueno,
Esa última parte sacala. Tienes que negociarlo con Guille. Decir que Guille acepta soborno. César, por último, cada vez que que el observador es absorbido, se va purificando, ¿no? Así como el muñeco de sal, cada vez que es Por- por- sumergido en el océano. yo te hago una pregunta. ¿Por qué haces preguntas acerca de preguntas que ya tienes la respuesta? Acerca de aquello que ya sabes. Ah, si yo supiera, no lo sabía. No, sí lo sabes. A No, menos, digo que a menos que tengas la peor memoria que yo he visto en mi vida, pero no, no sé si es por un tema de inseguridad, César. no, no estás hablando, estás haciendo la pregunta. Estás dando la respuesta, o sea, estás describiendo el conocimiento. O sea, que de una u otra manera el ego tiene que mostrarse, ¿sí? Y toma la forma de ese conocimiento, ¿sí? El ego espiritual. Ajá. Bueno, muchísimas gracias por hacérmelo ver una vez más. Está bien. Tengo derecho a permanecer callado, entonces. Muchas gracias, César. Por favor, Gracias, gracias, de verdad. mismo gusto. Gracias. Ok. ¿Cerrás vos? ¿Cierro yo? Mejor. Inés, mm, Inés no reacciona. ¿No me oyes? Estoy congelado. Creo que estoy congelado. Sí, yo no sé qué pasa. Ahí estoy como que se va a caer. Sí, sí, sé que mi conexión es inestable. Ah, ok. O sea que no era Inés, era yo. Se volvió a congelar. Sí, se volvió a congelar. Ahora, ahora sí, Lilian, ¿me oyes? Lilian, ¿me oyes? Sí, te oye perfectamente. Ah, ok. Inés, ¿me oyes? Sí, ok. Es que se me congela esto. Hace mucho frío.
se congela. César, una cosita cortita que se me vino. Eh, yo noto dos cosas. Cuando te, cuando te pregunto en el Zoom, después, sobre todo, a veces durante, pero más que nada después del Zoom, siento un movimiento, vamos a decirlo, ¿no? Un efecto, digamos. Un efecto positivo, digamos, así, enriquecedor. Y también cuando no pregunto nada en el Zoom, también lo siento. Eh, entonces, eh, también siento ese beneficio. Yo tengo, en teoría, entiendo de que el silencio es mejor, ¿no? Como beneficio, si uno se mantiene en silencio, pero dado que también siento beneficio preguntando, a veces creo que tal vez pregunto por tener un contacto con vos y tener ese beneficio, ¿se entiende? Sí, un beneficio del ego, ese es el ego beneficiado. Ah, cuando se pregunta, claro. Ah, bueno, Esto no es de ningún beneficio para el ego. El ego no se puede beneficiar de esto. no. Está bien. Bueno, eso solo, César, nada más. Muy bien. Ahora sí va, Sí, ahora sí bajo. ahora siento el beneficio. Sí, sería bueno que todos lo sepan, incluyéndose, de mi beneficio. O sea, lo que está diciendo es que cualquier pregunta que te hagamos o que te haga, No, no, eh, no, no, todas las preguntas son inútiles. ah, O los comentarios. pero el silencio es más útil, ¿no? Bueno, ya está, nada, nada. Cerrá. Gracias, César. Uy, no. Por eso se da la analogía de la luna llena durante el día. ¿Mm? No desaparece. ¿Mm?
pero se sabe que quien realmente ilumina es el sol, es la conciencia. ¿Sí? Entonces pareciera que la luz de la luna y la del sol se fundieran. ¿Sí? Dice que así es la mente del sabio, como la luz de la luna es una mente inútil, porque quien ilumina es la conciencia, o sea, la conciencia real o el yo real es el ser, el sol. O sea, el reflejo de la luz del sol en la luna no desaparece. ¿No? Lo que desaparece que es la idea de que es quien realmente ilumina, es decir, que es quien realmente es el yo. Exactamente. Pero cuando prestas atención a ese silencio y te das cuenta que está ahí, que no se mueve, y que todo empieza a ser diferente y el sentirse diferente. Sí, pero de nuevo, Eso va a aumentar, ese silencio aumenta no aumenta. y que se quita todo. Es- no aumenta, no puede aumentar. Si eres más consciente de él o permaneces consciente de él por un periodo de tiempo más largo, pero no aumenta. No, es como el espacio no aumenta, el espacio es infinito. ¿Sí? El silencio no aumenta, sino que lo que lo cubre, ¿sí? Se ausenta. Entonces lo que aumenta es el tiempo donde lo que lo cubre está ausente. Ahora, de nuevo, ese silencio no es muerto, no es inerte, no es un vacío y es consciente. Porque si yo estoy consciente del silencio, el silencio entonces es inconsciente y es un objeto, ¿cierto? ¿Y cómo podría ser un objeto? Que depende de alguien que lo conozca para confirmar su existencia. No es independiente. Es dependiente. Una conciencia que sea dependiente de la mente para que confirme su existencia, imagínate tú. O sea, te das cuenta de que ese silencio es consciente, es conciencia y no es inerte. Está vivo. Por eso utilizo la palabra que brilla, ¿sí? Pero no es un brillo como la luz. Porque no quisiera estar más y más en contacto con ese silencio. Correcto, Eso me pasa mucho. correcto. A solas con el silencio. Por eso digo que va aumentando. Obviamente, la mente prefiere, ¿sí? Morar en su fuente, ¿sí? Sabe que aquí hay paz permanente. Afuera lo que hay son experiencias impermanentes. Pero todavía uno se considera ser el que mora en la conciencia. ¿Mm? Y no, exactamente, y no que es la conciencia. ¿Mm? O sea, uno mora en la conciencia o permanece en la conciencia hasta que uno permanece como conciencia. Si esa idea de ser el que mora desaparece. Porque la existencia del que mora depende de la conciencia. Hay conciencia del que mora. O sea, ese que mora en la conciencia es consciente de sí. ¿Mm? Pero hay una conciencia del que mora. Esa es la conciencia absoluta, el testigo absoluto, el testigo de la mente. ¿Mm? Y se llama testigo de la mente mientras se crea que la mente es otro. Si el otro es el testigo, ¿sí? Si lo atestiguado